Yo siempre sostuve desde el inicio que esto iba a durar, porque cuando las batallas culturales se dan, es muy difícil desandarlas. No es tan sencillo. Cuando toda la población o gran parte de la población está convencida de algo, puede resistir el ajuste. De hecho, yo siempre hago la pregunta cuando me preguntan más de la izquierda, digo, escúchame, vos si tuvieses un programa de izquierda y lo quisieras llevar adelante, ¿no te bancarías 1 o 2 años de pasarla mal? Y la mayoría te dice, por supuesto. Bueno, hay varias. Es muy difícil sintetizar en una sola falacia cuál es la principal o cuáles son las principales. Básicamente le dediqué todo mi primer libro, que es Falacias Libertarias, a tratar de explorar las principales falacias, que en realidad el libro, como se presenta en el año 2023, más precisamente en el mes de junio, justamente yo recopilo las falacias hasta el momento de la contienda electoral. Igual Milei marchaba tercero cómodo en las encuestas, por eso el éxito un poco de Falacias Libertarias, porque era el único libro que hablaba de la economía de Milei previo a que Milei surgiera como el candidato más votado en las PASO, ¿no? Y después, ya con Experimento Libertario, que es mi nuevo libro, justamente lo que hacemos es actualizarlo en función de la ejecución de lo que está haciendo el gobierno. Como históricas, digamos, a mí me parece una de las principales, me parece la Argentina primera potencia mundial. Eso es una gran falacia que sostiene Milei, que se puede explicar desde varios ángulos. Primero es que él toma como país Argentina primera potencia mundial, teniendo en cuenta un teórico PBI per cápita más alto del mundo, lo cual, para que entendamos la irracionalidad de presentarlo así, es como si yo hoy dijera que Luxemburgo o Mónaco son las principales potencias del mundo. O sea, el PBI per cápita no determina si un país es potencia o no. Segundo, la base de la que toma es falsa, o sea, la fuente que él toma es la de Madison, que lo pueden buscar incluso en la web propia que tiene esta fuente, en la cual se ve claramente que Argentina en PBI per cápita no era el primero, sino que era el séptimo. Séptimo de 36 países que supuestamente se medían. También pensemos que Milei toma el año 1895, que es un año en el cual contamos con poca base de datos. De hecho, las cuentas nacionales arrancan a ser más fiables a partir del año 40 en Argentina, o sea, muchos años después. Entonces, en función de esto, es que nos encontramos con que Argentina era séptimo de 36, después se terminan sumando más países y terminan siendo 169 países los relevados. O sea que tampoco sabemos si es séptimo Argentina. Lo que es el PBI per cápita es un promedio, y como todo promedio, siempre decimos, ¿no? Si 2 personas tienen un auto y una no tiene ninguno, 2 personas tienen un auto. Con lo cual tiene el problema de los promedios, pero así todo, si uno lo tomara como válido, incluso es inválido el planteamiento, porque no es el PBI per cápita, no mide una potencia. Por otro lado, no teníamos el PBI per cápita más alto del mundo. Y por otro lado, alguien me podría decir, bueno, a mí no me importa el PBI o es una medida que no puede reflejar el bienestar de una sociedad. Entonces, ¿qué podríamos decir como indicador de ese momento que nos pueda orientar a ver si Argentina estaba bien o mal? Bueno, la expectativa de vida. La expectativa de vida, también relevada con ciertas dificultades, nos refleja que en Argentina en el año 1895 se vivía aproximadamente 33 años, cuando en Australia se vivía 53, o sea, estamos hablando de una brecha enorme de 20 años, y a su vez en los países principales de Europa, que Milei suele mencionar, estaba todos arriba de 44, 45 años, Alemania, Bélgica. Entonces lo que nos encontramos es que en realidad no hay nada para decir que Argentina en 1895 era la primera potencia mundial. No hay absolutamente nada. Y encima tampoco hay nada para decir que era liberal, porque los derechos de importación, o sea, los impuestos a la importación que se pagaban en ese año eran 6 veces mayores a lo que se pagan hoy. Entre otras cosas porque no existía el Mercosur. Nosotros comercializamos mucho con Brasil, la tasa es 0, entonces eso hace bajarte la tasa general. O sea que la Argentina era menos liberal en términos de comercio exterior que ahora, y encima no era ni primera potencia mundial, ni era el país que mejor se vivía. ¿Por qué es importante esta falacia? Porque esta es la falacia necesaria para que Milei construya una épica en el hacia atrás. Queremos volver a ser la primera potencia mundial cuando es mentira y nunca se fue la primera potencia mundial. Después hay desde ya otras falacias que pueden ser interesantes o que tienen más que ver con el ahora, ¿no? Esta cuestión de que es necesario, por ejemplo, el superávit fiscal, inexorablemente, cuando el 80% de los países no cuenta con superávit fiscal, sino que tiene déficit fiscal. Con esto no quiero cometer yo una falacia populum, sino lo que quiero decir es que evidentemente hay un crecimiento y un desarrollo de países sin este superávit fiscal tan ansiado por el gobierno, que también podríamos criticar si realmente se está logrando. Según un último informe del FMI, el déficit consolidado de la Argentina está todavía arriba de los 3 puntos.
O sea, Milei, que se ha cansado de repetirnos que él heredó 15 puntos de déficit, según esa misma métrica que él usa de decir 15 puntos de déficit, porque ahí suma los pasivos del Banco Central y demás. Si usamos esa misma métrica, nos da que todavía estamos en 3,4 de déficit el año pasado. Esto dicho por el FMI el mes pasado, o sea, enero del año 25. Sí, la experiencia lo que nos muestra en realidad es que al inicio del desarrollo de todo país que se dice potencia o que podríamos catalogar como potencia, no se inicia con una liberalización de la economía. Eso es una falacia enorme. Entonces, si Trump vuelve, dice, quiero hacer grande a Estados Unidos de nuevo, y vuelve a poner aranceles, quiere decir que cuando fue grande es porque justamente lo ayudaron los aranceles, lo ayudó el proteccionismo, la industria local, que es un poco lo mismo que se viene dando en todos los países, incluso en los países donde mejor se vive. O sea, generalmente cuando uno tiene que catalogar dónde es donde mejor se vive, uno dice Europa, más precisamente los países nórdicos. Y los países nórdicos justamente tienen una presión impositiva altísima y tienen una presión del Estado, digamos, lo que fue la constitución de las empresas estatales se dan en la década del 50, aproximadamente todos más o menos en la misma fecha, y es en ese entonces donde supuestamente Milei dice que ellos eran libres y que ahora disfrutan esos frutos de haber sido liberales, ¿no? Y que ahora en realidad tienen un Estado benefactor producto de que en algún momento fueron liberales. Eso es totalmente falso. Por la construcción misma de las empresas, por la presión impositiva que tienen los países nórdicos, lo que nos encontramos es que tienen una presión impositiva alta desde hace décadas. Y son los países donde mejor se vive. Entonces, no hay ninguna evidencia que muestre que liberalizando absolutamente toda la economía uno vaya a prosperar. Todo lo que es desde ya el desarrollo de la clase media argentina o los años también en peronismo y posperonismo, porque también hay que decirlo, digamos, hasta el 74, más o menos desde la década del 40 hasta el año 74 se da un crecimiento sostenido de la Argentina, o no tan sostenido, vamos a decirlo así, pero se da un crecimiento de punta a punta, con un salario altísimo, de los más altos de la historia de Argentina en el año 74, prácticamente pleno empleo, en realidad tenés debajo del 4% de desempleo, y en definitiva tenés un entorno en el cual podemos decir que es el pico argentino y que a partir del 75, más precisamente en el 76, empieza un deterioro grande a través de políticas liberales, porque digo, esto no lo digo yo que eran liberales, yo sé que Milei se trata de despegar de estos liberales, pero eran los liberales que desarrollaron su carrera universitaria en los mismos centros de estudio de los cuales toma los mismos funcionarios Milei. O sea que estamos hablando de que estaba el pensamiento liberal, ahora Milei dice, bueno, en realidad no llevaron el liberalismo al extremo, que ahí podríamos vincular con una falacia que es la falacia del nirvana, ¿no? Que siempre él dice que siempre le faltaron 5 para el peso, o la falacia de la solución perfecta, la podemos llamar de las dos maneras, ¿no? Y seguramente cuando alguien venga dentro de 10 años y critique a Milei va a decir, no, en realidad faltó más libertarianismo. Siempre va a haber alguien que te va a decir que en realidad siempre te faltaron 5 para el peso. ¿El tema cuál es? Ahí vos lo que tenés que evaluar, porque siempre en la política económica en todo el mundo y en todos los países no llegás a los ideales. Siempre tenés que evaluar que en Argentina, siempre que liberalizaste la economía, terminó mal. Siempre terminó mal. Esto no quiere decir tampoco que tiene que haber un Estado bobo que acapare todo. Yo siempre digo que la necesidad de un Estado, justamente la aparición de un Estado inteligente, es una condición necesaria, pero no suficiente para el desarrollo. Y la muestra de esto, para mí, es lo que se vivió hasta el año 2023, en la cual había un Estado presente, pero un Estado poco eficiente, lo cual hizo que irrumpiera finalmente Milei. En cuanto a Rothbard, bueno, en el libro lo abarcamos bastante en profundidad, todos los análisis de Rothbard. Generalmente su opinión, si bien Milei dice que es fiel seguidor de Rothbard, lo cierto es que ahora en la gestión prácticamente no se ve reflejado absolutamente nada de lo que plantea Rothbard, y en parte celebro eso, digo, también lo tengo que decir, que incluso para que entendamos, se peleaba, en el libro lo abordamos un poco, se peleaba con el mismo Milton Friedman, que si bien yo no estoy de acuerdo con lo que plantea Milton Friedman, me parece que tiene un poco más de contacto con la realidad del que tenía Rothbard. En función de eso, me parece que hay muchas cosas que plantea Rothbard que no van a ser tenidas en cuenta, en cuanto a, por ejemplo, la compra y venta de órganos. Sin duda, Milei lo toma como un referente a Rothbard en lo que fue la campaña política. De hecho, me parece que donde ha más trastabillado en la campaña fue cuando se lo vinculaba más con Rothbard, con esto de la compra y venta de niños, con esto de la compra y venta de órganos. Yo viajé, digamos, para el libro a New Hampshire, que es como el estado más libertario, vamos a decirlo así, de Estados Unidos. Me junté en una reunión que está reflejado en el libro, me junté con los libertarios ahí a conversar y justamente lo que ellos me decían es, si vos sos libertario, estás a favor de la compra y venta de órganos. No hay dudas, ¿no? Pues yo le planteé un poco lo que había planteado acá Milei. Bueno, ¿no pensás que son etapas? Me dice, no. Si sos libertario, estás a favor de la compra y venta de órganos.
Con los niños hay un debate, porque ellos dicen, bueno, hay que ver hasta la mayoría de edad y demás. Y lo único que plantean, sí, discrepancias internas es con el tema del aborto y con el tema del maltrato animal. Sí, en el libro exploramos tres casos micro, vamos a decirlo así, a baja escala, en los cuales se dan casos, digamos, libertarios. Libertarios que intentan hacer experimentos libertarios puros. Uno es el de Estados Unidos, el de New Hampshire, que es un estado al norte de Estados Unidos, casi limitando con Canadá, en el cual justamente lo que hacen es el Freetown Project, que sería hacer una ciudad libertaria. Y este fue el caso de Grafton, que es muy conocido por el ataque de osos, alguno quizás lo haya escuchado. A raíz de eso fuimos hasta el lugar, me fui al lugar, hablé con los vecinos, traté siempre, yo en mis redes sociales trato de hacer mucho contenido con economistas, en este caso no encontré ningún economista, pero bueno, hablando con los vecinos de ahí, justamente me contaban del gran deterioro que se había producido en el lugar, a raíz de que vinieron 100 libertarios a vivir, aproximadamente 100 libertarios, a vivir a esa ciudad. Y lo que hicieron fue algo bastante manual, realmente libertarios, no un poco lo que estamos viviendo ahora en Argentina, que no es tan libertario, en el cual dijeron, bueno, vamos a bajar las tasas municipales y vamos a gastar lo mínimo posible en el Estado. De hecho, a gastar prácticamente nada. Entonces tenía un problema en el camión de bomberos, no lo renovaban, las tasas las bajaban. ¿Cómo concluyó todo este experimento? Bueno, en realidad la recolección de basura la llevaron al mínimo posible, entonces no se recolectaba la basura, quedaba durante varios días la basura ahí en las calles, y eso produjo que se acercaran los osos, porque es una zona ya por sí de osos. Entonces finalmente queda la anécdota de que un oso finalmente atacó a una persona, y a su vez también se registran hechos violentos, porque los libertarios, por lo menos lo que nos reporta la gente que vive allá, estaban más armados y demás. Entonces, bueno, ahí en la convivencia se pasa un animal de un lado al otro, y me contaba una vecina y me pasé a buscar un animal y de golpe tenía apuntándome con un arma un libertario. Entonces hubo un deterioro grande en un pueblo que no era un gran pueblo virtuoso, vamos a decirlo así, sino que era un pueblo medio de un estado medio de Estados Unidos. Y a raíz de eso el experimento, lo que nos lleva, digamos, la parte económica, que es quizás la que más me interesa a mí, justamente nos lleva a que esa baja de tasas no produjo de que ni para cargar nafta yo tenía que irme a otro pueblo, para ir a un supermercado tenía que irme a otro pueblo. O sea que en definitiva no se volcó en una mejora económica. Y después, lo que es Liberland, sí es un estado autoproclamado libertario, que también me fui hasta allá para el libro, que está entre Croacia y Serbia, que en realidad eso se produce por lo que se llama terra nullius, que es Serbia reclama una frontera, Croacia reclama otra, ¿y qué es lo que pasa? El que se quede con esa porción de tierra, que sería Liberland hoy, estaría asumiendo que el otro hizo bien la división territorial, y entonces en el global pierde más territorio del que podría ganar si se acepta la propia. A raíz de esto, un empresario checo se dio cuenta, plantó bandera y dijo, este es mi país. Y ahí justamente lo que nos encontramos, a mí me parece interesante, más allá de que no han podido construir nada ahí, porque el Estado croata se los rompe. A mí me parece interesante el caso, y por eso lo exploramos en el libro, porque es un país de cero libertario. Más allá de que yo no creo que finalmente se pueda materializar, en el 2015 que están con esto, a mí lo que me parece interesante es cómo se plantearon la sociedad de cero. Es exitoso en términos de la cantidad de gente que quiere ser parte de Liberland. Tienen 200.000, según ellos, 200.000 requerimientos para ser ciudadanos de Liberland. Y lo que ocurre, en definitiva, es que yo dije, bueno, ok, pero hay algunas cosas que no se van a tener que organizar. ¿Cómo eligen las cosas? Lo que hacen es que tu voto cuente en función de los aportes económicos que vos haces para Liberland, o bien un equivalente que se da por el trabajo que haces en Liberland. Entonces te pones a construir una casa, te dan un equivalente de méritos, y ellos lo llaman méritos. Entonces no existe una democracia real, sino que lo que existe es una democracia, o no, ni siquiera lo podríamos llamar democracia, sino un sistema de gobierno en el cual se basa en estos teóricos méritos, que en realidad es cuánta plata pones o cuánto trabajo pones, que en definitiva es cuánta plata terminas poniendo, porque te hacen teóricamente un equivalente que nadie me supo explicar. Pero lo que quiero decir es, me parece interesante cómo ellos plantean el país y cómo en realidad está planteado para una tierra para ricos, digamos, para ser un paraíso fiscal, y tratan de convencer tanto a Croacia a Serbia para que la gente vaya y se instale ahí. Pero no creo que eso vaya a prosperar. Y el último caso que vemos en el libro, lo repaso muy brevemente, es el caso de Cospaya, que a mí me pareció el más interesante, porque fue el caso donde duraron casi 4 siglos con Cospaya, que fue una república muy pequeña en el centro de Italia. Entonces yo decía, bueno, si duraron 4 siglos, algo bien hicieron, y fue lo que me reportaron todos los libertarios de Estados Unidos. Me decían, no, nuestro modelo es el de Cospaya. Yo decía, bueno, vamos a ver qué pasó en Cospaya. Y lo que nos encontramos con Cospaya en realidad es que justamente fue también un producto de un error cartográfico entre el estado del Papal y el estado de Florencia,
y a raíz de eso se quedaron olvidados una franja de tierra. ¿Qué hicieron sin gobierno, gestionándose por las mismas familias? Lo que hicieron fue plantar tabaco. Entonces, en ese momento estaba prohibido el tabaco, entonces venían contrabandistas de todo el mundo a agarrar el tabaco. Entonces esa era la épica por la cual quedó el lugar. La calle central se llama Calle del Tabaco, ¿no? Y cuando uno repasa la historia, en realidad, bueno, vos decís, bueno, ¿dónde iban al médico? Bueno, iban a un estado cercano, ¿no? Un poco lo mismo que terminaba pasando con Grafton, ¿no? Terminan usando los recursos de otros estados cercanos. Y después lo más cómico, si se puede decir de alguna manera, es cómo termina. Termina siendo absorbido por el Estado papal por una moneda de plata para cada una de las familias principales que habitaban Cospaya. O sea que en definitiva no fue una gran prosperidad, ni es que se siguieron manteniendo en el tiempo, sino fue como una tierra olvidada que sirvió para el contrabando en la época, ¿no? Siempre me llamó mucho la atención la escuela austríaca como explicación de la realidad. ¿Por qué? Porque esto es algo que también se subestima mucho. Algo que quizás es polémico y que la gente a veces se lo toma medio a mal. La escuela austríaca tiene un pensamiento y una lógica que cierra en sí misma. Esto es lo que a veces molesta cuando uno lo dice, ¿no? Pero en realidad, cuando uno va viendo las teorías que aborda toda la escuela austríaca, es consistente en sí mismo. O sea, no es que de golpe dicen, bueno, no, tiene que haber libertad para tal cosa, para esto no tiene que haber libertad. No, ellos dicen tiene que haber una libertad económica, la cual va a ocurrir esto, va a ajustar la oferta y la demanda, ¿no? Y me parece que esto es importante destacarlo, porque si no parece que toda la gente es estúpida de golpe y creyó en algo que en realidad no tiene ningún sentido. No, tiene un sentido interno. El problema es que cuando vos lo aplicás en la realidad no se da. No ocurre eso. Es una simplificación desde el individuo. ¿Por qué? Porque ya partís desde una premisa en la cual decís que el sujeto está tratando de optimizar todo el tiempo sus ingresos, ¿no? En la cual no se da en la realidad. Hay otro tipo de atractivos. La gente no necesariamente hace todo por dinero, ni necesariamente busca todo el tiempo de tratar de maximizar su ganancia. Entonces, ya partiendo de esa base individualista, y que también no tiene en cuenta que quizás la gente quiera cooperar, ¿no? Que eso también es otro de los aspectos importantes. Pero es importante entender que la lógica, y eso lo exploramos en el libro, que la lógica libertaria cierra. Cierra en términos teóricos, no cierra en términos prácticos. Lo que te puedo contar desde el lado económico es un poco lo mismo que vemos reflejado con la escuela libertaria y sus manifestaciones. Por ahora no su gestión, a mi modo de ver, porque la gestión económica la está delegando mucho en Caputo, y en parte podría decir que eso estuvo bien. Si bien no coincido con Caputo, digo, me parece que es un poco más racional y que tiene una experiencia previa, si bien una experiencia mala en el Ministerio de Economía, ha logrado por lo menos que esto no explotara en un tiempo menor al que muchos habían previsto, ¿no? Yo no, yo siempre sostuve desde el inicio que esto iba a durar, porque cuando las batallas culturales se dan, es muy difícil desandarlas, ¿no? No es tan sencillo. Cuando toda la población o gran parte de la población está convencida de algo, puede resistir el ajuste. De hecho, yo siempre hago la pregunta cuando me preguntan más de la izquierda, digo, escúchame, vos si tuvieses un programa de izquierda y lo quisieras llevar adelante, ¿no te bancarías 1 o 2 años de pasarla mal? Y la mayoría te dice, por supuesto, ¿no? Entonces, yo creo que la batalla cultural es la batalla más importante a vencer. Hay mucha gente que pasándola mal todavía sigue apoyando a este gobierno, y eso se muestra en los índices que vienen dando prácticamente todas las encuestadoras de un nivel alto de aprobación de la gestión de gobierno. A mí me parece que eso es un reflejo de que hay gente que dice, bueno, ok, teníamos que pasarla mal, pero ahora la vamos a pasar bien. Esto no es nada nuevo, lo hemos vivido en Argentina y actualmente lo está viviendo también, por ejemplo, El Salvador, que también lo hemos explorado en el libro, por el caso de dolarización como Ecuador. Y bueno, ahí lo llaman medicina amarga, ¿no? Hay que tomar la medicina amarga para después ponerte bien. Sin lugar a dudas, el plan no va a resistir. O sea, el tema es que no sabemos cuándo se va a terminar este plan. Lo hemos vivido en la década del 90, en la cual uno podría decir, bueno, en realidad la década del 90 es distinto. ¿Por qué? Porque tenías una mayor capacidad de endeudamiento. Entonces, Milei lo que hereda es una situación en la cual está más endeudado en gran parte, y en moneda extranjera, en gran parte por la versión Caputo 1.0, vamos a decirlo así. O sea que ahora el Caputo 2.0 tiene que andar y desandar lo que hizo bajo el gobierno de Macri. Entonces, a mí me parece que tiene mayor condicionamiento. Milei lo está mirando desde un aspecto muy lineal. Él lo que dice es, a mí no me importa si el FMI me da la plata o no, yo igual voy a conseguir los dólares. ¿Pero por qué está razonando así? Y eso es lo que a veces no se explora. Porque él dice, bueno, yo voy a ajustar todo lo que sea necesario al gasto para tener un superávit fiscal y con ese superávit fiscal ir, comprar dólares y pagar la deuda. ¿Esto qué quiere decir? Que él está presuponiendo que el ajuste del gasto va a ser ilimitado. O sea, que él va a poder ajustar el gasto todo lo que quiera y que nadie se va a quejar. Es cierto, por ahora perdió poco capital político hasta ahora. Pero bueno, hay que ver, tirando esa cuerda, a ver hasta qué punto no se rompe, ¿no?
Pero lo que vamos a ver es, bueno, ¿qué pasa con esta aceleración del ajuste? ¿A quiénes perjudica? ¿No? Ya estamos viendo problemas en salud graves, ya estamos viendo problemas en educación que se van a ver cada vez más reflejados, cada vez más graves, la cuestión universitaria. Pérdida de empleo se está dando, pero la pérdida de empleo es interesante ahí también porque hace el relato de ellos. Milei asumió en el último semestre del 2023 estaban 5,7 el desempleo, ahora están 6,9 y uno podría decir por la explosión que se dio en la economía es un salto relativamente bajo, ¿no? De hecho yo hablaba con muchos economistas apenas comenzó la gestión de Milei y me decían se va a 10 puntos. Yo decía no te pienses que se va a 10 puntos porque justamente se está dando lo que uno puede visualizar como esta economía de las aplicaciones, ¿no? O sea, vos mañana sos un asalariado medio, te quedás sin trabajo. ¿Qué haces? Si tenés un auto, te pones a trabajar en una aplicación de auto. Si no tenés auto, te pones a repartir. No te vas a quedar en la casa mirando el techo. Entonces, ¿esto qué hace? Que en las cuentas nacionales no dé un aumento significativo del desempleo, pero en realidad hay una precarización laboral muy grande. Igual se ve, pero lo tenés que ver bien en la estadística. Claro, o sea, el tema es cuando vos te fijas, la demanda laboral te da el alza. O sea, la gente tiene un empleo y lo que hace es buscar más empleo, el pluriempleo. Lo que va a ocurrir también es que también por la misma ley de oferta y demanda que ellos enaltecen, cada vez van a ser más los repartidores de aplicaciones y cada vez te va a costar menos y te van a pagar menos por ese trabajo. Entonces, no es sustentable en el largo plazo, pero en el corto plazo le da que no se le dispare el desempleo, ¿no? Entonces esto puede dar, bueno, mirá, hicimos el ajuste más grande de la historia y aumentamos solamente de 5,7 a 6,9 el desempleo. Miren qué bien que hicimos esto. No, bueno, pará, si nos fijamos en las estadísticas, la demanda laboral viene aumentando, se viene dando el pluriempleo. Bueno, a mí que me toca recorrer varios medios, siempre que me encuentro con algún productor de algún medio o lo que fuera, me dicen, no, estoy con este segundo trabajo, en este tercer trabajo, ¿no? Y me parece que eso hace a la calidad de vida, que es cada vez peor, y que me parece que se va a acentuar porque no hay una solución de fondo para esta cuestión. Es distinto cuando se dan otros procesos en los cuales uno ve una luz al final del túnel, acá no. Acá pareciera que a Milei le parecía interesante incluso seguir profundizando sobre estas cuestiones. A ver, de cara al futuro yo veo un país que claramente, por todos los experimentos que hemos tenido, libertarios o que se intentan acercar a lo libertario, un deterioro grande en la sociedad, en términos de poder adquisitivo, en términos de pobreza. No así en las mediciones que se hacen. Y esto es importante resaltarlo, porque por ejemplo Milei está hablando de un descenso de la pobreza. Primero que él toma un pico en el cual él llegó, o sea, no se hace cargo de enero, o sea, no se hace cargo de su propia mega devaluación, y entonces nos habla de, bueno, está cayendo la pobreza. Y ahí hay que tener en cuenta que por eso es importante que las estadísticas, nosotros en el libro también lo exploramos, reflejen un poco la realidad. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, dejan una canasta antigua del INDEC, entonces te da una inflación que vos decís, bueno, viene a la baja, viene con un 2%, viene a la baja es cierto, lo que no es cierto es que estemos viviendo un 2% de inflación y que la gente sienta que nada más que en el bolsillo por mes se le va un 2%. Eso no es así, porque justamente está subponderado, o sea, pesa menos, por ejemplo, que son los servicios, que aumentaron desde que arrancó Milei en promedio un 400%. Con lo cual, y es lógico que es un componente grande de lo que vos gastás por mes, como el alquiler. El alquiler aumentó más del doble que la inflación. Entonces, si vos le das una mayor peso, una mayor ponderación a los servicios y al alquiler, por ejemplo, que podría ser lo de un ciudadano acá de Capital Federal, lo más corriente, ahí vos lo que encontrás es que en realidad tu salario, por más que incluso estuvieras en el mercado privado, no mejoró con respecto a la inflación. O sea que esto hay que tenerlo en cuenta porque el gobierno lo que está tomando es el dato de la canasta que mejor le conviene, la canasta del INDEC, en la cual esto está subponderado y entonces dice, bueno, está levantando el salario. Fíjate que hay algo que se dice poco y me parece que es un poco central, que es el tema de cómo se liberalizó los alimentos para importar. Ahora se puede importar alimentos sin registrar, o sea, no pasan por un control sanitario argentino. ¿Y esto qué hace a su vez? Que si vos liberás esto, lo que hace es que los precios de los alimentos bajen. Y uno podría decir, bueno, ¿por qué justo los alimentos? O qué bien, o podría alguien contemplarlo como algo positivo. ¿Cuál es el punto? Bueno, que para indigencia y para pobreza pesa mucho los alimentos. Entonces lo que el gobierno quiere es que a la fuerza bajen. ¿El tema cuál es? Que bueno, todas las pymes alimenticias o incluso les va a afectar hasta incluso a las empresas grandes, lo que va a ocurrir es que esto va a llevar a una menor demanda de alimentos nacionales, o sea, alimentos justo en lo que somos fuertes, justo en lo que tendríamos que tratar de fortalecernos y tratar de exportar.
Ahí lo que vamos a encontrar es que va a haber despidos masivos, que ya se están dando. Esos despidos masivos va a hacer que caiga la demanda y esa demanda va a hacer que en definitiva nos traiga mayores problemas a futuro. Así que me parece que con la gestión de Milei lo que vamos a encontrar más que nunca marcado es un sendero negativo de la economía, pero con un relato del gobierno totalmente positivo, ¿no? Entonces me parece que esos contrastes pueden subsistir, va a haber quien se sienta convencido por el gobierno, pero me parece que más tarde o más temprano eso va a colisionar y va a quedar a la vista que en realidad hay un deterioro importante en Argentina. A mí me parece que la elección de octubre va a depender mucho de lo que haga el gobierno en materia económica. Bueno, tengo el sesgo de ser economista, pero quiero decir, me parece que va a depender mucho de la apertura o no del cepo. Me parece que si conserva el cepo, el gobierno tiene buenas posibilidades electorales. Me parece que esto es así. Y me parece, sin embargo, que si quita el cepo realmente y lo abre como lo tiene que hacer, seguramente se le dé alguna disparada con los precios, que se le genere una estabilidad con el tipo de cambio, porque recordemos que a diferencia de lo que ocurrió con la apertura del cepo de Macri, que más o menos el oficial estaba a 10 pesos y el extra o el blue estaba a 14, 15 pesos y se fue a 14 el oficial, a diferencia de ese momento, ahora lo que vos tenés son los dos dólares intervenidos, el dólar oficial y el dólar financiero. Entonces, cuando vos sacás el cepo y no intervenís más sobre los 2 dólares, yo no sé cuál va a ser el valor del dólar. Nadie te lo puede decir, porque no sabemos las preferencias ni sabemos cuántos dólares va a comprar las empresas, las multinacionales, las pymes, no lo sabemos. Entonces, es una parte de la economía incierta, en la cual para mí le puede traer mucho perjuicio a Milei. Por eso me parece un error de diagnóstico garrafal, algo que dijo Adorni y que sostuvo también Milei, que es esta cuestión de, bueno, ellos van a abrir el cepo y te van a dar un arma, pero va a estar sin balas. Siempre con estos ejemplos tan lindos, ¿no? Pero digo, te van a dar un arma sin balas. Entonces vos decís, bueno, ok, ¿qué quiere decir? Que en realidad el cepo va a estar abierto, pero vos no vas a poder pujar contra el dólar porque no va a haber peso circulando. Ese es un error de diagnóstico de los más graves del gobierno. Ojalá que lo esté diciendo nada más que para la tribuna y no lo esté pensando en serio. No solo eso, sino que, claro, vos tenés acciones. Las acciones se han multiplicado por 3, por 4 en Argentina. Vos agarrás, vendés tus acciones y comprás dólares y ya está. Yo no necesito que el gobierno emita. Solamente con cambiar mis posiciones ya puedo hacer saltar el dólar. Por ende, a mí me parece que eso es un error de diagnóstico garrafal, que espero que no lo estén diciendo en serio, porque realmente si salen del cepo con esta tesitura, el dólar puede no tener techo, digamos. Es incalculable el valor del dólar. También es prematuro, que yo he visto varios economistas que dicen, bueno, un salto devaluatorio del 20%. Lo cierto es que no puede decir ni un 20, ni un 10, ni un 100. Porque no lo sabes, no sabes las preferencias de demanda y de oferta que vas a tener. Lo que es cierto es que me parece que el gobierno hoy tiene aire producto del cepo. Por ende, yo diría que están jugando como un partido de fútbol con la reserva. Si ellos van a jugar realmente con los titulares, vamos a ver cómo van las cosas, ¿no? O sea, ¿qué es la verdadera receta liberal? La verdadera receta liberal es justamente liberarnos del cepo. Sí, a mí me parece que lo que se está produciendo ahora, que es una turbulencia internacional, que salió Caputo a decir, nosotros pensamos todos los escenarios posibles, eso es una gran mentira. En realidad lo que lo está salvando de la turbulencia internacional es el cepo. Listo, o sea, no hay mucho más análisis más que eso, o sea, no puede fluctuar libremente los dólares en Argentina, ni comprar y vender libremente. Entonces eso hace que contenga la situación. Ahora, cuando vos te liberás a los mercados, inexorablemente quedás expuesto. Y efectivamente, vos lo que tenés son menos controles que en otra época para el ingreso y la salida de dólares. O sea, prácticamente lo que están diciendo es nosotros vamos a liberar absolutamente todo. Si eso se lleva adelante, esa liberación del cepo, para mí es otro país y hay que pensar otras consecuencias, que hasta ahora no vimos. Por ende, a mí me parece un error político del gobierno fuerte liberar el cepo con reservas negativas. Para que entendamos, las reservas negativas hoy en Argentina están en 11.000 millones de dólares, que es más o menos lo mismo que dejó el cierre del gobierno de Alberto Fernández, pero con una diferencia importante, que es que en el gobierno de Alberto Fernández, lamentablemente, entre otras cosas, no se pagaban las importaciones, no autorizaban el pago de importaciones. En cambio, este gobierno está acelerando las importaciones, con lo cual estás viendo que los problemas se aceleran y entonces las reservas negativas parecen que se podrían profundizar o mantenerse en esos niveles que son muy altos. Por ende, liberar un cepo con reservas negativas, que esto, ¿Un dólar barato? con un dólar barato, es realmente, a mí me parece que es una jugada de riesgo muy grande. Y Milei, bueno, ya se ha comprometido. Es cierto que en el año 2024 él había prometido también sacar el cepo. Hay digamos, promesas en ese sentido, que eso también es algo interesante a explorar, ¿no? Que siempre se pide autocrítica al peronismo y demás, y nunca jamás lo he escuchado a Milei hacer una sola autocrítica, ¿no? Pero él dijo que el cepo lo iba a sacar el año pasado, no lo sacó.
Bueno, este año está diciendo con más certeza que lo va a sacar. Para mí, finalmente lo va a sacar. Yo pienso que sí, que lo va a sacar. Pero pienso que es una jugada muy arriesgada. La verdad que muy arriesgada. Estrictamente te digo, porque ya entrené el oído para escucharlo a Milei. Él dijo que el 1 de enero del 2026 ya no va a haber cepo. Con lo cual no especificó en qué momento lo va a sacar. Para mí, si el Fondo Monetario Internacional pone los fondos, pero esto es una opinión personal, ¿no? Pone los fondos en forma anticipada, puede sacarlo antes. En esa ventana de tiempo yo veo febrero y marzo como posibles liberación de cepo, o sea, este mes y el mes que viene. Después yo ya no veo más adelante, me parece que es muy arriesgado en abril liberar el cepo porque le va a impactar de lleno en las elecciones, y si no, después de las elecciones. O sea, yo creo que esas son las dos grandes posibilidades. Acordémonos que la situación se le está yendo un poco de las manos porque está planteando la de las bajas retenciones, las importaciones suben. Entonces tiene un problema, las reservas están en posición vendedora, el Banco Central. Entonces me parece que, y sin lugar a dudas, tuvimos la balanza, que eso es algo que destaca mucho Milei, ¿no? Tuvimos la balanza comercial positiva más grande en muchos años. Y eso es cierto. Ahora fíjate, no repercutió en las reservas. ¿Y eso producto de qué es? Entre muchas cosas, porque interviene en los dólares financieros. O sea que de nuevo, fíjense, todo lo que pudimos, o gran parte de lo que pudimos acumular de saldo positivo, se va a un dólar financiero. Entonces, ¿por qué vos me decís que voy a atender al dólar financiero, el dólar oficial? Si yo libero el cepo y no intervengo ninguno de los dos, entonces el dólar no sabemos a dónde va a llegar.